Este es un espacio de reflexión, de indagación en lo que creímos cierto sobre nuestro cuerpo y nuestra comida, especialmente las mujeres. La verdad, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, con nuestro plato, son aspectos de vivir muy grandes. Por eso en este podcast se abarcarán muchos temas inesperados. Hablaremos de otros mandatos incrustados, de esas creencias tipo yo debería, que nos atormentan. Deberíamos ser más flacas, más disciplinadas, cuidarnos más, ser más de esto, menos de lo otro. Ideas que nos agotan, que no nos ayudan a conectar con un sentido de vivir que incluya más alegría, paz o satisfacción. Mucho de eso viene de la cultura y vamos a pasar por ahí. Vamos a revisar una cultura de dieta, de violencia estética, sexista, que fomenta el perfeccionismo, el agotamiento, la insatisfacción corporal, las guerras con la comida. Lo haremos para afinar nuestro ojo crítico, aprender a poner límites e identificar la manera como los mandatos externos se inmiscuyen en nuestra salud mental y física. Nos dicen cosas que no son ciertas, nos convencen de que hay versiones idealizadas nuestras que tenemos que perseguir sin descanso. Porque también sé que lo necesitamos, en este espacio se fomentará la suavidad frente a nosotras mismas. La autocompasión, la comprensión profunda de que somos suficientes tal cual somos. Yo soy Camila Serna, soy la autora del libro Yo debería ser flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo y todo eso que se teje en el medio. Así que, bienvenidas. Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast. Hoy les tengo una entrevista divina con una persona espectacular. Es Natalie Ortegón, más conocida como La Gorda Fest en Instagram. Ella es artista, fotógrafa, activista por la liberación corporal. Y la conversación con ella me encantó. Me encantó. Hablamos de hacerle una apología a la existencia, por ejemplo. Tan frecuentemente vemos que no se les permite a las personas gordas mostrar su vida porque supuestamente están haciéndole una apología a la gordura. Están normalizando algo que no debería ser normalizado. Natalie reta eso. Ella muestra su vida, muestra sus facetas más alegres también, las que le cuestan, las que la retan. Y al final lo que está haciendo es una apología a la existencia, que es algo que me llegó al corazón porque siento que esa es un poco como mi misión también, hacerle una apología a la existencia, que es desconcertante, vivir es rarísimo, es incomprensible, es un milagro, es difícil también. Y creo que la sensibilidad de Natalie se siente en esta entrevista. Yo la invité al podcast, de hecho, porque llevo muchos años siguiéndola en redes y puedo sentirla a través de sus posts, de sus mensajes, de lo que muestra. Quería conocerla, quería hacerle preguntas y la verdad, la conversación me pareció espectacular. Así que los y las dejo con Natalie Ortegón. Hola Natalie, te quiero dar una bienvenida muy especial al podcast de Yo debería ser flaca. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y hablar contigo. Me encanta cuando las redes se transforman ya en un encuentro donde hay cierta presencialidad, ¿no? Pues no estamos en el mismo lugar, pero pues estoy hablando contigo por primera vez. Yo te sigo hace años y me encanta esta posibilidad de conocerte un poco más. Entonces estoy súper feliz de que estés aquí. Y quiero que la gente te conozca un poquito más. Cuéntale a la audiencia que no te conoce a qué te dedicas. Bueno, claro que sí. Yo soy Natalie Ortegón, soy fotógrafa, artista y activista gorda y por la diversidad corporal. Soy una mujer irreverente, transfeminista, que busca poder generar conversaciones en torno a temas que pueden ser incómodos para las personas, pero que creo que generan transformaciones. Soy una apasionada del baile, del movimiento. También me gusta mucho viajar, me gusta mucho conectar con otras personas y aprender todo el tiempo. Básicamente ese es un panorama muy general de quién soy yo.
Y te digo que como persona que te sigue y que ve tu contenido, me parece que es un reflejo bastante como preciso. O sea, no me estás describiendo a la Natalie que yo veo en redes. Y me dices que estás buscando transformación o que estás incitando a la gente a tener esta transformación que muchas veces es incómoda. ¿Qué tipo de transformación estás buscando? Yo lo que busco en realidad es que existan más referentes de otras corporalidades y que se abran conversaciones donde en esas conversaciones las personas se cuestionen cosas. Yo no pretendo nunca, ni con mi contenido, ni con mis exposiciones, ni con mis charlas, hacer que la gente, digamos, piense como yo pienso, porque me parece un absurdo, sino que lo que busco es generar conversaciones o cuestionamientos o posibilidades de entender el mundo de otras maneras y que las personas puedan a través de eso, pues, cuestionarse y ver las cosas de otra manera. Entonces, por ejemplo, yo, a través de mi fotografía, de mis exposiciones, lo que hago es generar estos espacios donde expongo una serie específica que es la serie fotográfica que se llama La Gorda Incómoda, donde son fotografías que muestran un cuerpo gordo en un entorno, digamos, que es el baño, que es un entorno muy privado, íntimo, y pues obviamente hay desnudez, y es una experiencia donde las personas ven ese trabajo, pero además empiezan a tener un montón de preguntas y se generan conversaciones y eso es lo que yo quiero. No solamente con mis fotografías, también con todo lo que comparto en redes y con lo que hablo en otros lugares, pero lo que busco es generar conversaciones y generar que las personas tengan otras herramientas para enfrentar el mundo. Ya vamos a entrar un poco más en detalle a este tema de la incomodidad y a lo que estás haciendo ahora. Sin embargo, quiero como devolver un poco la película y que nos cuentes cómo empezó esto, porque evidentemente ya llevas un tiempo, se nota que ya estos son contenidos que has trabajado, pero cómo, así vas, pero cómo empezó la cosa, cómo empezó tu proceso, porque seguramente no fue fácil. No, bueno, pues todo empezó porque yo nací en una casa donde mi mamá me crió de una forma en la que siempre me dijo que todas las personas podíamos ser como quisiéramos ser y nunca se me juzgó el cuerpo ni mis decisiones de ninguna manera y siempre hubo ese apoyo como usted es lo que quiere ser, no pasa nada, nunca se me obligó a nada y creo que desde ese lugar pues yo empecé a entender que mi cuerpo no estaba mal. Sin embargo, pues la sociedad, el entorno y demás, obviamente afecta como tú te ves y cómo tú te sientes, pues porque es una presión absurda. Entonces, ¿qué pasó? Toda la vida crecí creyendo que estaba bien mi cuerpo, estaba bien mi existencia, nunca me lo cuestioné. Y siempre tuve una posición muy, digamos, como muy irreverente en el momento de enfrentar a estas situaciones como de violencia y de, pues, momentos difíciles, digamos, de, no sé, gordofobia o cosas así, ¿A qué desde edad, pequeña. a qué edad te encuentras tú con esa gordofobia de la sociedad entonces? Yo creo que como desde los 12 13 14 años. Ok. Igual siempre fui como la gorda, ¿no? La gorda, igual para la familia fui la gorda. Obviamente todo el mundo le decía a mi mamá que yo era gorda por su culpa, pero ella resistió un montón y como que no permitió que eso me permeara. Sin embargo, pues obviamente es muy difícil en esta sociedad huir a eso, pero siempre tuve las herramientas para enfrentarlo, como que no me hice chiquita, sino que siempre tenía una forma de responder. Luego, lo que entendí después, en el 2017, conocí una colectiva que se llama Gordas sin Chaqueta, hicieron un evento para mostrar un documental que hicieron y yo fui a ese espacio y yo ahí me di cuenta que yo no estaba sola en el mundo, porque yo pensaba que mi lucha era yo contra el mundo. Pero además yo no sabía qué era la gordofobia, yo no sabía qué era la violencia estética, yo no sabía que existía un movimiento mundial donde muchas personas estaban hablando del tema y yo sentí un alivio inmenso, porque yo decía, ah, ok, esto es más grande de lo que yo pensaba
y yo no estuve equivocada todo este tiempo luchando contra el mundo. Entonces ahí, cuando yo empiezo a darme cuenta que hay libros, que hay información, que hay activistas, empiezo a conocer más, conozco a Magda Piñeiro, empiezo a leer su libro, luego el otro que sacó, empiezo a ver su contenido y ahí yo empiezo a entender como que todo lo que yo había hecho a lo largo de mi vida había sido activismo sin darme cuenta, como que yo siempre lo hice desde la inconsciencia, pero, pero siempre lo hice como muy clara de que yo podía ser como yo era y no pasaba nada. Es muy importante también igual tener en cuenta que debido a la presión de la familia y del entorno, toda la vida, yo creo que desde los 10 años, estuve sometida a dietas, regímenes, estuve en terapia, en todas estas cosas para perder peso, pues porque es una realidad y más en esa época. Y pues eso igual le marca a uno la vida, pero también le da herramientas luego para enfrentar el mundo cuando decide ya no estar dentro de esa Sí. dinámica tan dolorosa. Y, ok, entonces conociste a la gordofobia, entraste en esta colectiva, ¿y qué pasó ahí? O sea, ¿tuviste una claridad? ¿Cómo? Sí, no, yo no entré a la colectiva, yo hice parte de una actividad que hicieron. Lo que pasó Ok, ahí fue que yo entendí que esto no era algo individual, sino que era algo colectivo. Y entendí ok. que nos atravesaba a todas las personas gordas, pero en especial a las mujeres. Sin embargo, yo creo que todas las personas gordas igual viven una violencia gordofóbica. Cuando Eh, pasa eso, dime, No, estoy pensando como en los sucesos. Me estás hablando del 2017, ¿sí? sí, sí. O sea, en 2017 ya había un movimiento body positivity, pero eso no fue suficiente para mostrarte a ti. Estoy pensando como las maneras como el body positivity a veces se queda cortico, ¿sí? Claro, es que mira, yo tengo una posición muy clara respecto a eso. Para mí el body positive, digamos que fue poderoso en el sentido en que empezó a hablar sobre cuerpos no delgados, pero sin embargo yo no me sentía representada porque son cuerpos gordos hegemónicos, ¿no? Como cuerpos que tienen la carne distribuida de una forma que igual es, digámoslo, socialmente aceptado, entre comillas. Entonces yo decía como, sí, eso está interesante, pero no me termina de convencer. Además, porque yo sí siento, y siempre lo he pensado, que hablar de positivismo puede ser muy complejo porque deja de lado otras cosas que son más importantes. No se trata solo de ten actitud y puedes estar bien, porque al final también el body positive hablaba mucho de el estar bien como estás, pero eso no es tan real así, ¿no? Como que negarse, o sea, yo creo que el body positive lo que hacía era negar la gordofobia, porque es que uno no se siente mal solo porque es gordo, sino por todas las violencias que recibe porque tiene un cuerpo no hegemónico. Entonces, Ujú. como que a mí eso no me cerraba. Y sentía que igual nada, ninguno de esos cuerpos que yo veía me representaban a mí, como que yo igual ahí no me veía reflejada. Cuando empiezo a conocer esto que te digo de la gordofobia y me doy cuenta que existe el activismo gordo, que es una cosa totalmente distinta, pienso como, bueno, ok, yo siempre he hecho esto, pero además dije cómo sería muy interesante poder hablar de estos temas. Yo tenía una cuenta de Instagram personal donde subía mis fotos pues de mi vida X con mis amigos y así, pero yo sentía que ahí no me sentía cómoda para hablar de estos temas porque yo no quería imponer mi forma de existir, yo quería simplemente poderlo compartir y que la gente que se sintiera como con el mismo feeling me siguiera o me acompañara en este camino. Entonces fue así como yo creé la Gorda Fest, que es mi cuenta de Instagram, donde yo empecé solamente a subir cosas de la vida cotidiana de una persona gorda, de mi vida cotidiana, ¿no? Porque no todas las personas vivimos lo mismo. Entonces me pareció muy poderoso porque yo al principio, pues nada, yo solamente lo compartía para unas pocas personas, hablaba sobre la gordofobia médica, hablaba sobre cómo me sentía, si estaba bien, si estaba mal, compartía frases, pero nunca con una intención más allá de compartir, era como un diario para mí. Y me empecé a dar cuenta
que las personas se empezaron a sentir identificadas con lo que yo compartía y me escribían cosas. Entonces me decían como, Nata, a mí también me ha pasado lo mismo, gracias por hablarlo. Y yo, "Ah, ¿qué es esto tan loco?". O me decían como, Nata, gracias por compartir, no sé, X marca de ropa, porque ahora yo también consigo blusas lindas. Y yo decía, "Ah, ¿qué es esto tan loco?". Porque yo Sí, nunca claro. me imaginé que eso fuera a tener un impacto más allá de yo simplemente como desahogarme, por decirlo de alguna manera. Entonces fue así como, primero, pues llegué a las redes sociales a hablar sobre esto, pero además ya teniendo súper claro que yo lo que quería hablar era sobre diversidad corporal, que igual eso ha ido creciendo y se ha ido estructurando más con el tiempo. También porque yo antes decía que yo era activista gorda y me parecía muy poderoso y lo soy. Pero luego yo decía como, pero es que yo, mi activismo no solamente atraviesa a mujeres y personas gordas, sino que también atraviesa a personas que son víctimas de la violencia estética, personas que tienen otras corporalidades y otras inseguridades y otras violencias, y yo también quiero poder hablar de esos temas, no solamente de los cuerpos gordos. Claro, yo soy activista gorda porque habito un cuerpo gordo, porque soy una mujer gorda y esas violencias me atraviesan todos los días de la vida. Y yo hablo desde mi experiencia particular. Muchas veces la gente me pregunta, Nata, ¿y por qué no hablas sobre la gordofobia en hombres? Pues verás, primero porque no tengo hombres gordos cercanos que me cuenten su experiencia, pero además porque yo no soy un hombre y yo no he vivido en carne propia lo que viven esas personas. Entonces me parece un poco como atrevido hacerlo. Sin embargo, sí le doy voz y sí intento hablar de otras cosas y de hablar también de la libertad de los cuerpos, de si quieren cambiar, modificar, no sé, pues también es válido y yo no lo veo mal, porque mucha gente piensa que si uno es activista gordo, lo que está haciendo es promover la gordura y pues nada más alejado de la realidad que eso, sino que simplemente es hablar de los cuerpos y de la diversidad corporal. ¿Y cuál es tu tono al educar? Porque si alguien te está diciendo, y eso es como el discurso bien común, de que el tipo de trabajo que tú haces es una glorificación de la gordura, ¿tú cómo respondes? ¿Cómo educas? ¿Qué tono adquieres? ¿Cómo lo manejas? Yo soy muy políticamente correcta. Creo Ok, que he aprendido que mi activismo genuinamente siempre es desde el amor. Creo que yo guardo la compostura y siempre tengo argumentos en el momento para explicar por qué no. Es muy fácil caer en eso, en que te digan cómo es que usted lo que está haciendo es apología a la obesidad, como dicen, ¿no? Y lo que yo les digo, no, es a la existencia, pues porque al final yo estoy aquí hoy teniendo un cuerpo gordo y necesito existir. Y existir en un mundo tan hostil es muy duro y que las personas que viven lo mismo que yo sepan que no están solas, solos, soles, sino que existe la posibilidad de que más personas lo viven en silencio, pues eso me parece muy poderoso. Entonces, lo que yo les digo es como, sí, entiendo a lo que te refieres, pero es muy importante entender que no existen solo personas como las que ves en los medios de comunicación y en las redes sociales, porque es un ideal hegemónico, pues difícil de alcanzar, y que existimos más personas. Yo lo que quiero mostrar es la diversidad de los cuerpos, y entre esa diversidad, pues están las personas gordas, como otras muchas características físicas, culturales y demás, pues yo lo que hago es mostrar esta realidad. Si tú crees ujú. que yo estoy promoviéndolo, pues muy triste. Igual ni tú ni nadie, porque yo sea gorda, va a ir a hacerse, entre comillas, gordo, pues porque eso no funciona así. Y hablemos de la incomodidad. Cuéntanos de esa exposición que hiciste en el baño. ¿Y por qué el baño? Bueno, eso es una historia muy interesante. Yo, en el 2021, a finales de 2021, fui invitada para exponer en un circuito de arte en Teusaquillo y me dijeron cómo puedes exponer lo que quieras. Y yo, ok, perfecto. Y unos días antes de hacer las fotos, no, el día anterior a hacer las fotos, yo estaba en una conversación con varios artistas
y un artista dijo como, es que el arte no solamente es para embellecer o para hacer cosas bellas, hermosas, armónicas, sino también para generar conversaciones, para ser transgresor, para generar otras emociones diferentes a la belleza. Y yo me quedé pensando, yo dije, claro, uno con el arte también puede incomodar, puede generar otro tipo de sensaciones. Entonces yo dije, wow, qué poderoso. Ahí terminó la conversación y yo dije, mañana voy a hacer las fotos para la exposición, pero me quedé pensando en eso. Al otro día me levanté y dije, voy a bañarme y me pongo a pensar qué voy a hacer. Y cuando entré al baño, abrí la llave y dije como, ¿qué más incómodo que un cuerpo gordo? ¿Qué más Mm. incómodo que un cuerpo gordo sin ropa? La gente nunca, por lo general, la mayoría de personas nunca ha visto un cuerpo gordo desnudo. Entonces dije, voy a hacerlo acá. Pues me salí del baño, monté la luz, monté la cámara, monté todo y empecé a hacerme estas fotografías de autorretrato, eh, pues en la ducha, como una forma de mostrarme en un espacio pequeño, cerrado, pero además íntimo, donde tú no puedes huir de ti. El baño es el único lugar donde tienes que tocarte, tienes que sentir tu piel, como tu cabello, y es un lugar donde eres tú contigo. Entonces me parecía que era muy poderoso llevar lo privado a lo público desde este lugar vulnerable, cero erótico, cero sensual, sino desde un lugar muy como genuino, ¿no? Como eso que pasa todos los Íntimo. días y cotidiano. Eso, íntimo, esa es la palabra, íntimo. Ujú. Entonces, listo, hago las fotos súper bien, luego ya me siento a hacer el proceso de edición, empiezo a hacerlo. Yo quería generar una sensación de incomodidad con mis fotos, que eso igual se ha ido transformando, y también yo quería que no tuviera un tinte erótico ni sensual, porque no era mi intención, yo quería era generar incomodidad. Y ahí decido ponerlas en blanco y negro, porque para mí, como fotógrafa, el blanco y negro lo que hace es que te centras en las formas y las texturas, porque cuando hay color te da la libertad de pensar en otras cosas. Y yo no quería que pensaran en otras cosas. Yo quería que pensaran lo que yo quería, que igual luego entendí que eso no era tan así, pero era mi intención en el primer momento. Entonces así fue como nació esta serie fotográfica, son 20 fotografías de mi cuerpo desnudo en el baño, donde las fotografías ninguna tiene rostro, eso también lo hice pues por muchas razones, por seguridad, pero también para que las personas pudieran reflejarse o no en ese cuerpo que está ahí plasmado en cada fotografía y pues nada, empezar a generar conversaciones a partir de las fotos. ¿Cómo fue recibida esa exposición, Natalie? Ay, no, eso fue muy emocionante. Yo creo que lo más impactante para mí en realidad fue cuando las mandé a imprimir, porque en ese momento entendí que me iba a exponer. Es decir, una cosa es exponer fotos de paisajes, flores, objetos, lo que sea, pero una cosa más muy distinta es exponerte y creo que era otro nivel, ¿no? Como eso ya fue como escalar 100 escalones para mí. Cuando ya imprimen las fotos, pues ya vi que otras personas ajenas a mí las habían visto y fue muy hermoso como desde ese momento recibirlas y recibir como el feedback de las personas que imprimen, que además es un lugar donde siempre imprimo y pues me conocían, pues me conocen. Entonces fue muy lindo, pero luego ya cuando fui a hacer el montaje, no, fue tenaz, me dio dolor de estómago, estaba nerviosa, yo decía, la gente me va a ver y qué va a pasar, tengo que estar aquí o no, porque yo decía, la gente se va a cohibir de decir cosas porque yo estoy, o de pronto van a decir cosas que no me sienta cómoda yo, o sea, no sé qué hacer, listo. No importa, yo igual la monté y empezó a llegar la gente. Lo que pasa es que esa exposición, la primera vez que la hice en La Perra Casa Cultural, que es una casa cultural transfeminista de mujeres y disidencias. Entonces era un espacio seguro porque quienes llegan a esa casa pues son personas que se han cuestionado muchas cosas en la vida. Entonces digamos que por hacer la primera vez estuvo bien. Entonces empezaron a llegar personas y empezaron claramente a hablar, a decir cosas entre ellos, me miraban
Ujú. Y muchas personas venían a mí y me decían cómo está increíble, gracias por esto. Otras personas lloraban y me abrazaban y me decía como mi mamá toda la vida ha sufrido con su cuerpo y si ella viera esto se sentiría muy feliz de saber que no es la única. O sea, ese tipo de cosas así como muy poderosas. También sentí que había mucha gente que no se atrevía a hablar. Entonces yo dije, no, tenemos que hacer una pared con muchos como pliegos de papel para que la gente pueda escribir cosas y se pueda desahogar, así no sea capaz de decirlo a nadie ni a mí, pues que al menos escriba como que sintió. Sentía que era algo responsable de mi parte, como que tener esta carga tan fuerte de imágenes y luego no, que no pasara nada me parecía muy complejo. Entonces así fue, la gente escribió un montón de cosas increíbles ahí, como hermosas, y me pareció muy poderoso. Entonces digamos que fue una primera experiencia muy poderosa. Ambas, ¿Algún, dime. algún comentario que resalte en este momento, algo que te hayan dejado, que te acuerdes? No, comentarios como gracias por mostrar la diversidad corporal o me siento totalmente identificada o yo nunca he sido capaz de mostrar mi cuerpo al mundo, pero ni siquiera como al mundo en público, sino al mundo de ninguna persona, ni siquiera en la intimidad de una pareja. Y eso me Sí. parecía muy fuerte y muy poderoso también, porque siento que la desnudez también es un tema muy complejo que creeríamos que no, porque en redes vemos un montón de cosas, pero la realidad es que no es tan así. Entonces, todo ese tipo de cosas me parecían chéveres. Me decían, obviamente, como eres muy valiente, gracias por lo que haces, ese tipo de cosas, digamos, que pasaron en esta primera exposición. Luego tuve una en Santa Marta que fue increíble. Estuve en una casa cultural que se llama Jáfana. Ahí estuve exponiendo también mis fotografías. Tuvimos la posibilidad de hacer un conversatorio. Fueron 35 personas y fue súper conmovedor porque entonces ahí yo lo que dije fue, sí está muy chévere exponer, pero me parece responsable e importante que podamos tener una conversación donde la gente diga qué sintió y que hagamos una conversa para que la gente pueda como procesar todo lo que está viendo, porque me di cuenta como el impacto que tenía. No, fue impresionante, mucha gente lloraba, hablaba de su experiencia, de sus miedos, del miedo que le tienen a las personas gordas desde un lugar de no quiero ser así porque sé cómo son tratadas y yo no quiero habitar ese espacio, ese lugar de violencia. Otras personas me decían cómo podemos hacer para que esto cambie, ¿no? Como que muchas veces dicen como entiendo, o sea, está muy fuerte todo esto que hablamos, pero yo no lo vivo y quiero saber cómo puedo aportar para que las cosas sean distintas. Entonces, digamos que ahí fue muy poderoso. Y a raíz de esa exposición fui invitada a exponer en la Universidad del Tolima en el marco del lanzamiento de un colaboratorio feminista y ya ahí la cosa fue diferente. Ya ahí fue diferente porque ya hice mis fotos en formato gigante, 3 metros por 1,50. Ya era una cosa Wow. súper imponente, era mi primera exposición individual, 15 días, me entrevistaron en la emisora de Ibagué, o sea, todo fue como, también escaló muy rápido y ahí obviamente habían un montón de reacciones distintas porque el público era un público muy diverso porque iban personas de la universidad y de afuera de la universidad. Entonces le hicieron un montón de propaganda, fueron 15 días como te dije, entonces ahí sí hubo reacciones distintas, ahí sí hubo gente que decía qué asco, qué horrible, qué desagradable, ¿por qué estás tú aquí? Sí, empezaron gente que entraba, veía y decía, uy, no, y se iba, y me pareció tan poderoso porque dije como, ah, ok, se incomoda. O sea, sí logré mi objetivo porque al principio todo era corazones y flores, que está bien, porque entiendo, pero yo también quería generar una sensación diferente, no solamente de aprobación, sino también de repulsión, por decirlo de alguna manera. Y se abrieron conversaciones muy interesantes ahí también, me hicieron invitaciones a participar en festivales, en otras cosas, y creo que ahí fue donde yo en realidad entendí la magnitud de lo que yo estaba haciendo y la importancia que tenía, porque al final es tener un referente gordo en un espacio artístico donde, aunque si bien hay más, viene acompañado de una conversación y de un discurso muy poderoso.
pero yo no era consciente hasta ese momento. Entonces para mí fue muy revelador saber que las fotos generaban lo que yo quería, pero además generaban un montón de otras cosas que yo no me esperaba. Y fue Ujú. muy lindo también que las personas tuvieran la posibilidad de verme, de hablar conmigo, de decirme cosas, de tomarse fotos conmigo, de abrazarme, de agradecerme. Y eso para mí es lo más gratificante, porque primero, pues ser invitada a una universidad en un espacio académico que para mí es tan poderoso. eh, todos los espacios son poderosos, pero para mí fue muy significativo. em, y poder estar ahí y hablar como con tanta propiedad del tema, porque además es algo que lo que te decía me atraviesa. O sea, yo no estoy hablando de algo que leí en un libro, yo estoy hablando de mi vida. Entonces, no hay forma de que no sea así porque pues es lo que yo vivo. Entonces, creo que eso me ha dado muchas cosas. Yo creo que yo nunca pensé, o sea, digamos que a veces uno hace cosas para generar conciencia en otras personas, pero también termina transformándote a ti. Y creo que esa serie fotográfica también me transformó a mí. ¿Te queda más fácil ahora exponer tu cuerpo? ¿Sientes que cada vez es más ligero hacerlo? ¿Te queda más Sí, fácil? no, siempre ha sido fácil. Ah, siempre ha sido fácil. O sea, es Sí, el legado de tu mamá, pero profundo. total, siempre ha sido fácil. Lo que digo es que lo que yo sentí en ese momento de los nervios y eso es porque yo no era tan consciente del nivel de exposición, pero en realidad después de haber pegado las fotos y ver a las primeras personas viendo, ya se me pasó, o sea, fue un instante, pero yo, digamos que lo que obviamente decimos, el legado, yo nunca he tenido tema ni con la desnudez, ni con el cuerpo, ni el mío, ni los cuerpos ajenos, y yo no veo los cuerpos de una forma como mala, ¿sabes? O como yo no los sexualizo, o sea, como que todas las cosas que uno tiene miedo, yo no lo hago porque no fui criada así, entonces yo asumo que está mal, también tengo que cuidarme, pues yo me cuido igual, que las personas son iguales, ¿no? Entonces yo tengo una relación con el cuerpo propio y con los cuerpos muy distinta, entonces eso me da la seguridad de exponerme y de exponer con la tranquilidad de que igual mi objetivo es súper claro. Sí, bueno, Natalie, por un momentico, vamos más a cuál es el secreto de tu mamá, porque yo tengo en mi práctica de coaching muchas mujeres con las que hablo que las mamás o el entorno les dijeron tu cuerpo está bien, sin embargo no se lo creyeron, pero tú te la creíste por completo. Algo hizo tu mamá muy bien, su estrategia, algo modeló para ti muy positivo. ¿Qué fue? Claro, lo que pasa es que mi mamá fue la gorda de la casa y a ella Ajá. toda la vida la molestaron por gorda. Sin embargo, ella igual hizo lo que se le dio la gana. Y ella me enseñó eso, cómo hacer lo que se me da la gana sin dañar a nadie. Y ella estuvo 12 años en psicoanálisis. Y ella en esa práctica, digamos, lo que ella aprendió, porque ella me lo comparte, es que ahí entendió que ella igual podía hacer lo que quisiera hacer y ella, digamos que el aspecto físico o la apariencia o cómo te ves o cómo luces o cómo eres, no definía nada y que podías hacerlo todo desde que lo quisieras hacer y desde el amor. Entonces ella me enseñó eso y me lo transmitió y lo hemos hablado porque yo también le pregunto, bueno, pero usted ¿cómo hizo? Pues porque igual eso no es tan fácil y yo no sé, porque la gente me dice, ¿y tú cómo hiciste? No, no sé. Y ella me dice el ejemplo y el amor. O sea, esas son como sus herramientas básicamente, el ejemplo y el amor. Y Porque entonces yo, lo, dime, Perdón, te interrumpo, porque es que el patrón más común que yo veo es que si ha habido una mamá que ha sufrido en carne propia ese dolor, interioriza también una gordofobia muy fuerte que proyecta a sus hijos. Eso es lo sí, más común. claro, pero yo creo que son muchas cosas. Yo creo que una de las cosas es que ella siempre veló porque yo fuera feliz. Y ella en su experiencia de vida sabía que el buscar ser algo que no eras no me llevaba a la felicidad, ¿sí? Entonces, si tú sabes que eso no te hizo feliz cuando eras niña, adolescente y ya adulta joven, pues tú no haces eso con tu hija porque sabes que igual ese no es el camino.
pero eso no es algo como que ella de repente lo supo, sino que fue un trabajo personal gigante, fue su deseo como irracional de tener una crianza donde el ejemplo y los valores y las herramientas fueran muy poderosas para que yo pudiera enfrentar el mundo, porque al final lo que ella hizo fue transformar y en cambio de ser una persona gordofóbica, e intentar cambiar el cuerpo, lo que hizo fue, no, yo le tengo que dar las herramientas para que enfrente al mundo y nadie le pueda hacer daño, sino que ella tenga la forma de seguir adelante a pesar de pues todas las violencias que vivimos. Oh, espectacular, ¿no? Mm, el poder de esa decisión que ella tomó, porque al final, o sea, en general, mamás, papás, cuidadores quieren lo mejor para sus hijos, hijas, hijes. Inclusive con buenas intenciones someten a sus hijos a dieta, Ujú. porque quieren evitarles ese dolor, pero lo que hizo tu mamá fue investigar, ¿sí? Investigar un proceso deliberado, terapéutico de investigar en ella misma, que eso es algo que, pues, espectacular, ¿no? Porque no todo el mundo lo hace. Claro, y sin embargo, igual yo estuve en dietas, o sea, lo que te digo, Sí, aunque bueno, siempre sí. me dijo que sí, igual siempre la presionaba a la gente a que hiciera algo por mí, pero era muy loco porque nunca me preguntó si yo quería, pero además era como, hagámoslo porque la gente presiona, pero un día yo le dije como, no mamá, ya, deja de gastar plata en esto, yo estoy cansada y yo no quiero. Y ya, soltémoslo, ya está. Tú dices que yo puedo ser como quiero ser, pues yo decido que no quiero seguir haciendo Y el dietas proceso ni fue nada. así fue, dejar las dietas fue así, como me Sí, estás diciendo. fue ya No, mamá. Sí, me fue una cansé. decisión en el momento y ya. Sí, así Ok. tal cual. Yo le dije, ya me Ujú. cansé, no quiero más. Y ella dijo como, ok. ¿Realmente nunca tuviste como esa versión idealizada del cuerpo futuro? ¿Eso no estaba en tu cabeza? O sea, hacías las dietas porque era la imposición social, pero no tenías como ese compromiso con esa supuesta mejor versión, esa versión delgada tuya, esa no tenías ese ideal en la cabeza. Uy, esto está muy poderoso. Nunca me habían preguntado esto. En la adolescencia sí, porque en la adolescencia se supone que uno debería agradarle a las personas para que conseguir novio, novia, pareja, lo que sea. Entonces, Sí. uno en ese momento, pues obviamente quiere encajar en el estándar, pues para conseguir pareja. Pero en realidad yo me sentía tan cómoda con mi cuerpo que yo decía como, pues no me importa. Y no me importa, es que de verdad era como, pues yo no voy por el mundo buscando pareja, básicamente. Pero sí había algo de, bueno, y todas se dan besos con la gente y yo no. O sea, sí sentía esa energía de la gorda Claro, que nadie quiere, ¿no? La gorda que solo es amiga, la gorda que nunca va a tener sexo, la gorda que, exacto, a eso sí, claro. Pero yo decía como, bueno, ya, o sea, no pasa nada. Pero sí había esa energía de, ay, no, y si yo no fuera así, entonces seguramente tendría pareja. Pero luego cuando yo tuve como una revelación, obviamente ujú, más grande, fue como, ay, no, yo no tengo que complacer a nadie. O sea, si le gustó a alguien que le guste como soy, y si no le gustó a nadie, pues, ok, no pasa nada. Como yo no existo para complacer a otros, yo existo para ser feliz yo, y punto. Y ya cuando yo hice eso y solté esa necesidad de aprobación, pues toda la vida fue más maravillosa. Sí, como que claro. me liberé de intentar gustarle a las personas y empecé a gustarme a mí. Y eso hizo que yo le gustara a la gente. Y entonces, como momento, porque no nos enseñan eso desde pequeñas, Como que porque, estaba al revés, nos lo dijeron al revés. exacto, claro. Entonces, cuando tú ya dejas de buscar llenar las expectativas de otras personas, pues te gozas la vida y eso puede hacer que las personas pues sientan interés por ti. Entonces, así fue como transformé todo. Y creo que también una de las cosas más locas y poderosas que he aprendido en este camino es que nos han enseñado que siempre tenemos que tener una pareja para estar completas. Y cuando yo entendí que yo era completa yo y que yo no necesitaba una pareja erótico afectiva, me refiero, pues porque uno igual en la vida tiene muchas personas que ama, pues entendí que yo estaba completa y que yo no necesitaba ir por el mundo conquistando personas. Y eso me dio también mucha libertad y mucha paz y la posibilidad de
discernir y elegir con quién quería compartir mi vida. Porque esa es otra cosa, ¿no? Se presupone que las personas gordas se conforman con lo que hay y es como no, no es así y no quiero que sea así y yo decido con quién compartir mi energía y mi existencia. Entonces creo que todo este camino ha sido demasiado revelador, no solamente en el tema del cuerpo, sino de también cómo te relacionas con otras personas. Bueno, entonces tú me estás describiendo como unas áreas muy grandes en las que usualmente las mujeres gastamos excesiva cantidad de recursos, que son buscar una pareja para estar completas y solucionar el cuerpo. Y tú no tienes eso en la cabeza. Entonces todos esos recursos que se irían para allá los usas para tu arte, para tu vida, para disfrutar. Maravilloso. Así es, Con razón puedes hacer tantas cosas. Porque es sí, que yo creo que subestimamos la cantidad de recursos que malgastamos en cosas que no son, que sí, están mal formuladas, es que no sirven. claro, pero era el deber ser, esa era lo que nos, y es lo que nos muestran, ¿no? En todo lo que vemos cotidianamente y es muy agotador. Y creo que eso también me ha dado las herramientas para poder hacer activismo, porque muchas personas dicen como, pero es que es muy duro, porque además el activismo gordo es poner el cuerpo, la carne, ¿no? Como que te atacan, no te atacan las ideas, sino el cuerpo. O sea, y tú no puedes porque, pues es decir, hay otros activismos donde son ideas y pues las ideas pueden ser atacadas si uno no se siente vulnerado uno, sino pues las ideas, pero cuando es el cuerpo, pues es otro nivel y creo que el poder vivir desde este lugar donde no busco la aprobación de nadie, donde yo entiendo que no puedo gustarle a todo el mundo, pues eso me ha blindado para sobrevivir, digamos, a el hate en redes o a las personas que definitivamente están en contra de que uno exista como quiere existir y como quiere ser. Sí, el otro día vi algo que subiste como que querías hacer ejercicio para estar fuerte y poderoso. ¿Así es como Ujú. ves el ejercicio ahora? Sí, de hecho yo siempre lo he visto, digamos que yo desde muy pequeña hago ejercicio, yo aprendí a nadar a los 3 años, siempre he estado como en cosas en cursos de natación, tenis, fútbol, básquet, o sea, todos los deportes que se te ocurran, hacía como vacaciones recreativas y demás, pero hubo un punto en la vida, que básicamente es en la adolescencia, donde empiezan a decirte que el ejercicio es para adelgazar, para modificar tu cuerpo, para entrar en lo hegemónico. Cuando empieza a llegar esa, como esa energía a mí, yo dije como, ay no, chao, ya no quiero hacer nada. Yo ya me renuncio. Pero pasó algo muy poderoso que creo que me marcó la vida, no solo a mí, sino a muchas personas en el mundo, y fue la pandemia. En la pandemia, pues todas las personas estábamos encerradas y yo pues me volví obviamente muy sedentaria y empecé a sentir que yo no podía con mi existencia, pero ni siquiera por ser gorda, sino porque ya no tenía fuerza, ya, o sea, como que de verdad perdí mucha capacidad física, raro, o sea, fue extremo. Y yo estaba muy triste porque yo decía como, yo sé que no es por mi cuerpo, pero algo está mal. Yo estaba mal emocionalmente, digamos, como que yo sentía que algo estaba mal en mí y yo busqué ayuda y en esa ayuda encontré a la nutricionista Paola Sabogal, que es la Nutri Sabogal en redes sociales, que es un ser humano maravilloso y me salvó la vida. Y hablando con la Nutri, hablamos sobre, obviamente, la alimentación, el ejercicio, como el trabajo, todas estas cosas. Y ella me planteó como, bueno, pero necesitas entonces fortalecer el cuerpo. Y a mí nunca se me había ocurrido que claramente el ejercicio es para fortalecer el cuerpo. Siempre me lo habían vendido, digamos, en la adolescencia y la adultez joven como para perder peso y pues nada más lejos de lo que yo quería, pero cuando me cambiaron la forma de verlo es como, es que te hace fuerte, es que te ayuda a sentirte mejor, es que puedes disfrutar del movimiento, fue como, wow, esto es otro nivel. Entonces yo empecé a retomar, empecé a ir a nadar, empecé a bailar, empecé a hacer actividades en un gimnasio maravilloso que se llama El Pony.
donde es un ambiente seguro y cuidadoso. El Pony, o sea, nunca se me hubiera Sí. ocurrido un gimnasio que se llama el Pony. Se ¿Dónde llama es? el Pony Gym Club, queda en Buenísimo. las 50 con 15 más o menos, 51 con 15. Es un gimnasio que está hecho para todas las diversidades Wow. corporales, de género, sexuales. Es un espacio cuidadoso, amoroso, seguro, tiene tarifa diferencial, mejor dicho, es un espacio donde yo tuve la posibilidad de reconciliarme con el movimiento, donde pude practicar boxeo, pude hacer balance, que es esta práctica de hacer equilibrio en una tabla que lo usa la gente para Sí, después hacer surf. sí, Increíble. O sí. sea, todas las prácticas que alguna vez me fueron negadas por ser gorda, ahí las pude hacer, pero además descubrir que era fuerte, que era resistente, que me recuperaba súper rápido de los ejercicios, que existen, digamos, instrumentos deportivos que se adaptan a los cuerpos más grandes, más gordos, más fuertes. Eso para mí fue wow, súper revelador porque yo decía como es que me da miedo que la tabla se rompa o me da miedo que las cosas no funcionen o que no quepa, ¿no? Porque eso es un miedo constante. Digamos, los balones de pilates, uno dice, no, si me monto ahí lo rompo, porque siempre nos han dicho eso, ¿no? Como que los cuerpos gordos no pueden sostenerse en estas cosas y fue muy poderoso para mí encontrar este espacio y también fue muy poderoso porque yo empecé a bailar zumba donde vivo y pues al principio fue muy difícil porque las señoras tenían comentarios gordofóbicos, me perseguían por las escaleras, me decían cosas, pero igual yo decía como no importa, esto es más importante que ellas y cada vez más voy a incomodar. Entonces yo empecé a llevar la incomodidad a estos espacios. Entonces, la gorda que baila y canta, la gorda que baila y canta y graba y les toma fotos lindas. Y entonces ya luego empezaron a quererme. Entonces ya ahora me extrañan cuando no voy. Entonces fue como, wow, qué poderoso. Porque Mm, soporté un poco, digamos, el maltrato al principio, pero a través de mi existencia y de ser tranquila y de disfrutármelo así ellas estuvieran viéndome, pues hizo también que les cambiara la mentalidad. Entonces, Natalie, dime. perdón, te interrumpo. No, sigue, termina tu idea porque me voy a No, devolver a ya. algo que ya. Bueno, entonces te quiero preguntar sobre tu relación con la comida. Cuando tenemos historiales muy largos de hacer dieta, eso deja unos estragos en el vínculo con la Sí, comida. ¿Eso te pasó a ti? ¿O tienes claro una que sí. relación tranquila con la comida? No, en este momento tengo una relación increíble con la comida, pero yo tenía una relación muy mala con la comida. Mm, Primero, no era consciente de lo que comía, que eso es muy loco, pero además siento que nunca, como que yo comía para resistir como a lo que se imponía. Entonces, un ejemplo que siempre hago es como, no sé, un taco de galletas saltinas, por ejemplo. Si yo estaba desayunando y me comía 3 galletas y mi mamá cogía el paquete, lo cerraba y lo alejaba de mí, yo sentía una rabia profunda porque sentía que me estaba fiscalizando mi comida y cogía el paquete y me lo comía todo. Pero ok, solamente por la rabia que sentía de claro. que la gente se metiera como en eso. Ujú. Sí, esa Otra, rebeldía, sí, esa es rebeldía, súper exacto. común. Ajá. Otra cosa era que si yo iba a mi restaurante favorito, yo comía entrada, plato fuerte, postre, café, el té, todo, porque yo sentía que si no me lo comía todo, luego no iba a poder comer. Como, como una idea inconsciente de que era mi única oportunidad para comer. Era como un afán constante de si hay disponibilidad, aprovecha porque luego no va a haber o no te van a dejar o no. Y es muy loco porque yo no era consciente. Ujú. Pero cuando conocí a la nutriza vogal que me salvó la vida, ella habla de la alimentación intuitiva. Y para mí eso era otra cosa. O sea, cuando ella me dijo, no, puedes darte el permiso incondicional para comer,
eso a mí me parecía como que era un absurdo. Yo decía, me voy a comer el mundo entero. Y yo le decía, además tengo un problema. Entonces decía, ¿cuál? Y yo le decía, es que yo no tengo culpa ni vergüenza. Entonces se reía y me decía, eso no es un problema. Y le decía, claro, porque si yo quiero me puedo comer una torta de 12 porciones y yo no voy a sentir culpa. Decía, no pasa nada, Natalie. Antes tener culpa es muy grave. Al contrario, tú puedes estar tranquila, entonces date el permiso incondicional para comer. Claro, al principio vas a sentir como que no puedes controlarte, pero vas a entenderlo a la medida que lo vas como practicando. Entonces yo le dije, listo, yo voy a hacerlo, pero entonces voy a anotar todo lo que coma. Y entonces ella me decía como, bueno, pero yo no estoy de acuerdo. Y yo, ay, déjame, yo quiero intentar. No, pues claro, eso es terrible, porque hay días donde uno come más, otros días come menos. Yo decía, no, o sea, me voy a enloquecer. Además, todo el tiempo pensaba en la comida, cosa que antes ni siquiera pensaba. Y luego entendí muchas cosas. Entonces ya luego, obviamente después de que te dan el permiso incondicional para comer, empezó a decirme como, tú puedes ir a tu restaurante favorito y comerte algo y si ya te sientes satisfecha, pues luego vuelves por el postre, luego vuelves por otra cosa, no pasa nada. El restaurante no lo van a cerrar. Bueno, es poco probable, o sea, no tienes que comértelo todo en ese mismo momento. Entonces lo que empezó a pasar, que eso también fue revelador para mí, fue empezar a escuchar mi cuerpo. Yo ya no tenía consciente las señales de hambre y de saciedad. O sea, yo nunca comía por hambre y nunca paraba cuando ya estaba satisfecha, que eso es muy grave. Y cuando yo empecé a escuchar mi cuerpo, no solo empecé a escuchar mi cuerpo con el hambre, sino como necesito estirar, necesito cambiar de posición trabajando, necesito caminar, ¿sí? Como que empezó a mejorar toda la relación con mi cuerpo y en este momento de la vida, pues todo eso cambió. Entonces yo tengo el permiso incondicional para comer, pero además tengo la posibilidad de decidir qué como y cuándo me lo como y por qué me lo como. Entonces a veces digo como no, hoy quiero comer tal cosa y me la como. O a veces digo, no, hoy tengo mucha hambre y quiero comer más y no pasa nada. Porque otra de las cosas que pasa mucho para las personas que han estado en un régimen o en una dieta es que te dicen como que si te comes, por ejemplo, un helado, ya la embarraste, ¿no? Como ya lo hiciste mal. Como el Entonces yo, pensamiento todo o nada, que es muy característico. exacto. Ujú. Entonces yo decía, ah, no, ya la embarré, pues me como 5 helados y ya que, igual ya que, ¿sí? Como yo me echaba la pena. Ahora no, ahora cuando me como un helado lo disfruto y me siento feliz y ya, y me como un helado cada 15 20 o un mes y no siento ni culpa ni nada y lo disfruto un montón. Pero ya Sí, no estoy pensando en el helado, ¿sabes? Como que me lo como y ya está y no siento culpa porque no he tenido culpa, pero además me lo gozo, como que es rico. es increíble la manera como la cultura de dieta nos enseña a desconfiar de nuestra capacidad para comer. Es que hay como una ruptura. Y cuando nos dicen tenemos permiso incondicional para comer, que es uno de mis conceptos favoritos, Ujú. porque es súper revolucionario, algo que debería estar dado, ¿no? Que no deberíamos ni siquiera tener que hablar de eso, pero en esta cultura sí se necesita mencionarlo, decirlo, y es además incondicional, ni siquiera es un permiso normal, es un permiso incondicional y completo. Ujú. Sí, Eso es impresionante lo que hace en la cabeza de las personas porque es esa puerta para realmente ver esta posibilidad de, ok, entonces yo me puedo dar ese permiso porque yo sí soy confiable comiendo, sí puedo hacerlo. claro, y además cuando tú escuchas tu cuerpo, te das cuenta que hay cosas que comes que te hacen mal, por ejemplo, no sé, te da reflujo, te da dolor de estómago, eres intolerante a X cosa que nunca pensaste, ¿no? Y además cuando uno comía sin conciencia, pues cualquier cosa podía hacer daño y uno ni se daba cuenta. Y creo que eso también ha sido muy poderoso porque muchas veces, pues, no sé, hay cosas que yo no como porque sé que me hacen daño, porque me ponen mal o porque soy alérgica o lo que sea, pero antes ni siquiera eso me lo impedía, ¿sabes? Como que ni me daba cuenta. En cambio, ahora que soy más consciente, pues también es como, wow, qué poderoso. Y también creo que el permiso incondicional para comer hace que puedas comer otras cosas, probar otras formas de cocinar los alimentos, explorar, disfrutar ese momento.
compartir esa felicidad con otras personas y creo que eso es muy liberador porque todo lo que pasa en torno a la comida es muy poderoso y creo que el poder compartir desde la tranquilidad hace que el disfrute sea gigante y que cada vez que comas sea un placer y sea un regalo que te nutre, porque esa es otra cosa. Nos han dicho tanto que no comamos que en algún momento de la vida empezamos a pensar que eso no es vital y no es importante. De hecho, mucha gente le dice a uno como que por gordo no debería comer, y es como, es que igual tenga un cuerpo gordo o delgado, como sea, tengo que comer para respirar, para pensar. Yo tuve una época muy dura, hace poco estuve enferma y una de las consecuencias de esa enfermedad fue la pérdida de apetito. Yo podía durar 18 horas sin comer y yo no me daba cuenta que era lo más grave. Y la gente me decía, no, Natalie, que eso te hace mal, no sé qué. Y yo decía, no importa, no importa. Pero cuando me dijeron, ¿cómo es que si no comes no piensas? Yo creo que nadie nunca me había dicho algo tan miedoso. Yo dije, no, porque yo puedo estar en una cama tirada, pero si no puedo pensar, me muero. O sea, para mí es muy importante. Entonces, creo que se nos olvida eso, que la comida nos permite pensar, nos permite ser, vivir, respirar. Y estamos muy desconectados de eso y creo que eso es muy, muy importante. Bueno, para ir terminando la conversación, Natalie, porque pues obviamente me extendería más, pero toca ponerle un límite. Ujú. Eh, para las personas que están oyendo, personas que habitan un cuerpo gordo, que no tienen, digamos, porque a mí me suena que tú has hecho como, te metes en tu activismo, los mensajes de tu mamá, tu crianza, te protegen de una gordofobia institucional que encuentras en el consultorio médico, en los aviones, en los restaurantes, eh, sobre lo cual no tienes mucho control, pero te protege y la sabrás manejar. Pero hay personas que no tienen esos recursos, esa educación, esa formación y se tienen que enfrentar pues a palo seco con esas violencias. ¿Tú qué les dices? Uy, qué difícil. Es muy difícil porque yo creo que una de las cosas más importantes es asumir que somos personas gordas, porque creo que la palabra gorda es una palabra que tiene una carga negativa muy fuerte en esta sociedad, pero es un adjetivo calificativo, como flaco, como alto, como bajito. Y creo que el asumir y como apropiarte de tu corporalidad te da un poder diferente, como no darle el poder de que ser una persona gorda te destruya, sino que simplemente es una parte más de ti. Tampoco te define, porque somos muchas cosas. Otra cosa que les diría es entender que el mundo está diseñado para personas hegemónicas y que siempre vamos a enfrentarnos a situaciones gordofóbicas porque es algo que está muy interiorizado en nuestra sociedad y que no lo podemos cambiar, aunque yo lucho porque sí, no lo podemos cambiar inmediatamente. Entonces hay que encontrar las herramientas. Entonces, por ejemplo, en los aviones, que el extensor del cinturón, pues nada, apenas te subas, pídele el favor al auxiliar de vuelo que por favor te dé la extensión y tómalo con naturalidad. Yo creo que el problema radica en el avergonzarnos de nuestro cuerpo. Y cuando eso pasa, pues es muy difícil enfrentar. Además, porque las violencias estructurales son muy difíciles. Por ejemplo, yo tengo muchas herramientas para la existencia, pero la gordofobia médica me cuesta un montón. Y yo todavía no podría dar herramientas para eso porque yo salgo destruida de las citas médicas, porque todavía no, o sea, enfrentar al personal médico es muy difícil, son muy hostiles, son muy violentos, pero además no te permiten hablar y es muy doloroso. Creo que hay que tener una actitud de sentirte poderosa o poderoso porque eso hace que las personas te lean de esa manera. Y sé que es difícil, pero cuando uno reconoce lo que es y puede mostrárselo al mundo sin miedo, las cosas cambian. Creo que eso es lo más importante, entender qué es lo que somos hoy
no estoy en contra de que la gente quiera adelgazar, no estoy en contra de que la gente quiera operarse, no estoy en contra, no lo comparto, tengo muchas cosas que decir al respecto, pero entiendo la motivación genuina por querer dejar de habitar un cuerpo gordo. Sin embargo, hay que vivir el ahora, el presente, el hoy, con el cuerpo que tenemos hoy. Eso no quiere decir que lo esté romantizando ni que nos amemos como somos, porque no es así, pero sí como empoderar la energía para decir como, ok, esto es lo que hay hoy y con este cuerpo que tengo hoy voy a vivir, voy a trabajar, voy a conquistar el mundo o lo que sea que sean sus sueños. Y desde ese lugar y esa energía, de verdad se puede lograr un cambio significativo, porque yo sí creo que como uno se proyecta hacia las demás personas, las personas también sienten esa energía y cambian su actitud. Y si tú tienes los argumentos o tienes la forma de responder a los ataques gordofóbicos, pues la gente ya va a dejar de decirte cosas, o al menos ya va a entender que tú desde ese lugar pues no vas a tener una vulnerabilidad y te van a dejar en paz. Bueno, Natalie, muchas gracias por tu tiempo. Terminamos esta maravillosa conversación. Cuéntale a la gente dónde te puede conseguir. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo me siento muy honrada y muy feliz. Me pueden encontrar en las redes sociales, en X, en Instagram y en TikTok como La Gorda Fest. Ahí estoy compartiendo, digamos que mi red social principal es Instagram. Ahí les comparto experiencias de vida habitando un cuerpo gordo y siendo una gorda feliz, como digo. Y cualquier cosa que quieran conversar, está mi DM a su disposición para que charlemos. Gracias, Natalie. Me llevo una frase tuya, pero me la llevo de verdad, pero en el alma, y es la apología a la existencia. Eso es lo que tú estás haciendo. Y me encanta, porque eso es de hecho lo que deberíamos hacer todos. Existir es un milagro y no es apología ni a la gordura, ni a la delgadez, ni a X o Y, es a la existencia en per se, a existir, a estar acá, a temporalmente vivir una vida humana. Es que es asombroso realmente, es que deberíamos todos estar muy maravillados con esta vaina tan rara de vivir y me llevo eso. Entonces, gracias. Así, muchas gracias.